La novela de Tolkien, El Señor de los Anillos, se convirtió en un éxito de culto casi desde el mismo momento de su publicación y sigue vigente a día de hoy. Los mismísimos Beatles quisieron actuar en una adaptación cinematográfica de los libros. Además, la trilogía cinematográfica de Peter Jackson ganó 17 premios Oscar y el año pasado se estrenó una nueva serie. Está ambientada en la Tierra Media, miles de años antes de los acontecimientos del Señor de los Anillos. Sin embargo, para los fieles seguidores del profesor y su obra, los libros siempre serán mejores que las adaptaciones y los spin-offs. Pero ¿cómo se creó exactamente la historia que logró cautivar a tantos lectores? ¿Por qué se hizo tan popular? ¿Qué motivos se atribuyen a Tolkien y qué es lo que realmente quería transmitir? Responderemos a todas estas preguntas en el vídeo de hoy. Si quieres ver más vídeos de literatura en este canal, dale me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos. Tolkien concibió El Señor de los Anillos en 1937. Por aquel entonces estaba trabajando en el Silmarillón, una recopilación de todo tipo de mitos de la que surgió el universo del Señor de los Anillos. La nueva novela iba a ser una secuela de la novela corta El Hobbit. Es la historia de Bilbo Bolsón, que emprende una fascinante aventura con los enanos. El escritor se planteaba seguir escribiendo sobre él en el siguiente libro, pero acabó creando un personaje totalmente distinto. El protagonista del Señor de los Anillos es Frodo Bolsón, sobrino de Bilbo. Tolkien pretendía contar toda la historia en un solo libro, pero los editores consideraron que la novela era demasiado larga y debía dividirse en varias partes. Había también otra razón. Después de la guerra, el papel escaseaba, por lo que resultaba más rentable publicar el libro por partes. Así aparecieron La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, aunque el propio autor se mostraba opuesto a la idea y consideraba la trilogía una obra íntegra. Tolkien trabajó en El Señor de los Anillos durante mucho tiempo. Desde su concepción hasta su realización pasaron 17 años. La novela épica no se publicó hasta 1954. Durante aquella época, no solo en la vida del autor, sino en todo el mundo, se produjeron cambios globales. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Muchos lectores vieron en El Señor de los Anillos un reflejo de los terribles acontecimientos del siglo XX. ¿Pero es realmente así? Como muchos escritores de la época, Tolkien se vio muy afectado por la Primera Guerra Mundial. Luchó en la batalla del Somme, en el que murieron sus amigos y él mismo contrajo la fiebre de las trincheras. Le costó superar la enfermedad y por lo tanto fue dado de baja del servicio militar. Debido a que Tolkien vivió durante la Primera Guerra Mundial, a menudo se le califica como escritor de la generación perdida, junto a Hemingway, Altington o Remarque. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo. La generación perdida escribía sobre la guerra de forma más directa. Sus personajes tienden a estar internamente rotos y condenados, y los finales rara vez son felices. En cambio, en El Señor de los Anillos tenemos la esperanza de que todo acabará bien. Y al final, en el universo de Tolkien, el bien sí que triunfa sobre el mal. No obstante, muchos lectores establecen paralelismos entre los acontecimientos de la novela y la realidad de las dos guerras mundiales. Por ejemplo, algunos ven en las terroríficas criaturas sobre las que volaban los Nazgûl una alegoría de los bombardeos. El propio Tolkien no estaba de acuerdo con tales interpretaciones. Una vez escribió que preguntar si los orcos son comunistas tiene tanto sentido para mí como preguntar si los comunistas son orcos. Sin embargo, las cartas de Tolkien a sus hijos demuestran que no era apolítico. En ellas menciona al pillo vulgar e ignorante Adolf Hitler y al viejo asesino sediento de sangre Joseph Stalin. Para entender la intención del autor, recordemos cómo definió Tolkien el género del Señor de los Anillos. Lo llamó ensayo sobre estética lingüística. ¿Qué significa eso? Según Tolkien, su trabajo es una obra completa y fundamentalmente una inspiración lingüística. Escribía las historias solo para crear un mundo en el que se hablara la lengua que inventó y no al revés. El escritor dijo incluso que hubiera preferido escribir en élfico. Siendo lingüista, Tolkien se dio cuenta de que cada palabra esconde una mitología en su interior. De esta idea surgió la primera historia de la Tierra Media. Fue una absoluta casualidad. El futuro escritor impartía entonces clases en la Universidad de Oxford. Revisando un trabajo de un estudiante, escribió en el reverso de la hoja: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. La palabra hobbit surgió espontáneamente. Hasta entonces no existía. Tolkien quiso comprender entonces su origen, y para hacerlo escribió una novela entera, la que hoy en día conocemos como El Hobbit. Resulta que la lógica de la creación del texto es inversa.
Habitualmente, las palabras son el medio por el que se cuenta una historia, pero en el caso de Tolkien es al revés. En el principio era la palabra. Cuenta la historia únicamente para emplearla. Entonces resulta que la historia se convierte en un medio para utilizar el lenguaje, y de este modo Tolkien reconstruye una realidad que está arraigada en la propia lengua. Para él, esta realidad es más primaria que la nuestra. Venecia, por ejemplo, le recuerda a Gondor y no al revés. Así es como surge la mitología del Señor de los Anillos. En nuestro curso Literatura Europea, de la épica antigua al Señor de los Anillos, exploramos los clásicos de autores europeos desde perspectivas inesperadas, tratando de encontrar en ellos referencias y significados ocultos. Sigue el enlace de la descripción del vídeo para apuntarte al curso. Tolkien era experto en islandés antiguo y anglosajón, es decir, en el inglés antiguo. También estudió mitología germánica y escandinava. Piensa, por ejemplo, en los elfos y los enanos. Personajes similares se encuentran en la Edda Poética, una colección de antiguos poemas islandeses sobre los héroes de la mitología escandinava. Los Alfar, espíritus de la naturaleza, recuerdan a los elfos. Los Dvergar, en cambio, se parecen a los enanos, criaturas de baja estatura que crean objetos mágicos y trabajan hábilmente con los minerales. En El Señor de los Anillos, Tolkien muestra a través de la mitología la permanencia de la naturaleza humana. La naturaleza destructiva del hombre, que se manifestó tan claramente en el siglo XX, ya se había mencionado en los mitos antiguos. El hombre siempre ha ansiado el poder, y cuantas más oportunidades tiene, más graves son las consecuencias. El escritor vivió en una época de descubrimientos científicos. A finales de los siglos XIX y XX, el progreso científico y tecnológico prometía prosperidad al hombre. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología, no solo aparecieron electrodomésticos que facilitaban la vida, sino también armas cada vez más peligrosas que traían la muerte. Por ejemplo, en la batalla del Somme se utilizaron por primera vez los tanques. Resultó que el desarrollo científico y el progreso técnico no podían garantizar la seguridad humana. Todo lo contrario, dieron lugar al desarrollo de armas químicas y nucleares. Por cierto, algunos investigadores ven una alusión a la bomba nuclear en el Anillo de Poder. A Tolkien muchos de los avances no le entusiasmaban demasiado, incluso prefería las bicicletas a los coches. En El Señor de los Anillos su visión del mundo quedó intensamente reflejada. No es casualidad que el libro se hiciera tan popular entre los hippies. Así, la comarca donde viven los hobbits está representada como el reino de la naturaleza. Está situada en tierra fértil y los medianos se dedican principalmente a la agricultura. Están alejados de la política y llevan una vida bastante comedida. En su comunidad, cada uno tiene su punto de vista, pero también sus rarezas, aunque todos viven en armonía. Su pacífica existencia se ve perjudicada por el mal que habita en el mundo de Mordor. Aquí la naturaleza está agonizando, solo quedan unos pocos musgos, árboles achaparrados y arbustos espigados. En esta imagen de país negro se expresa la actitud negativa de Tolkien hacia la industrialización. Al principio, la lucha de los hobbits parece condenada al fracaso. El mal es demasiado fuerte, pero a pesar de todo, los protagonistas consiguen vencer al final. Su fuerza reside en su bondad. Salen victoriosos porque hacen cosas aparentemente ilógicas que el mal no puede comprender ni prever, porque la compasión, el sacrificio y el perdón les resultan incomprensibles. A lo largo de toda la narración observamos la lucha interior de los dos hobbits, Sam y Frodo, mientras intentan resistir los efectos del anillo. Uno de los personajes significativos aquí es Gollum, que está obsesionado con su tesoro. Frodo podría haberlo matado al enterarse de la traición, pero muestra piedad y no lo hace. Al final de la novela, en el corazón del monte del destino, Frodo, incapaz de resistir, se pone el anillo. Entonces Gollum le arranca el dedo de un mordisco y cae al abismo con el anillo. En este episodio vemos claramente una referencia al texto evangélico «Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno». Esto no es de extrañar, ya que Tolkien era un hombre bastante religioso. Aunque no hay un único concepto divino en El Señor de los Anillos, siempre está presente algún tipo de providencia, y de vez en cuando aparecen referencias al texto evangélico. En El Señor de los Anillos, Tolkien plasmó sus intereses científicos y su visión del mundo, desde la lingüística hasta el antiindustrialismo. Construyó todo un mundo con sus propias leyes, mitología y lenguaje, y por fin encontró la respuesta a la pregunta ¿quién es un hobbit?
¿Te ha gustado este vídeo? Entonces dale me gusta y comparte en los comentarios qué es lo que has descubierto sobre el trabajo de Tolkien en su obra El Señor de los Anillos. Y echa un vistazo a nuestra aplicación. Encontrarás más de 30 cursos en 10 áreas distintas: arte, cine, literatura, moda y mucho más. Descárgate las lecciones para verlas sin internet, estés donde estés. La aplicación está disponible en la App Store y en Google Play. Nos vemos pronto.